uno de los obispos que está por aquí, que también quiere compartir sus palabras. Monseñor, gracias también por conectarte, por sacar un espacio, y estamos también aquí pendientes de tus palabras para seguir abonando este diálogo que estamos haciendo. Bienvenido. Thank you, Monsignor, for your words. Ahí está. Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí. Adelante, te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Thank you very much. Tenemos poco tiempo, entonces voy a intentar ser muy concreto. Se me pedía mi experiencia, que hablase de la experiencia no solamente del sínodo de los obispos, la asamblea de octubre, sino del proceso sinodal. Bien, creo que estamos, yo diría, en un tiempo de gracia y profecía. Esta es la sinodalidad. El proceso sinodal busca, en primer lugar, ayudarnos a vivir coherentemente nuestra fe. Yo he resumido todo el proceso en más Cristo y más Iglesia. Es la experiencia de Cristo unidos a la Iglesia. Y esto nos orienta a hacer posible el entusiasmo de ser cristianos. Donde hay Cristo, hay entusiasmo. Yo creo que este proceso sinodal debe provocar en toda la Iglesia y en todos nosotros el entusiasmo de la fe, el entusiasmo del encuentro con Cristo y el entusiasmo de la experiencia de Iglesia. Respecto a la asamblea de octubre, de la experiencia que hemos tenido en octubre del 23 y en todo el proceso sinodal, desde 2021 hasta la fecha, yo lo resumiría en 3 palabras. La primera es escucha. Ha sido una experiencia hermosa de escucharnos unos a otros y de todos al Espíritu Santo para discernir qué quiere el Señor de nosotros en este momento de la historia. Escucha para un discernimiento. Y esto nos ha llevado, me ha llevado a mí, a una fuerte experiencia espiritual, realmente. Una fuerte experiencia espiritual como Iglesia. La segunda palabra es comunión. The second word would be communion. En la que está presente la unidad en la misma fe y al mismo tiempo la variedad, la diversidad de situaciones. Esa experiencia de familia, de la Iglesia como comunidad, como familia. Yo puedo decir, y aquí están mis hermanos que también han participado en la asamblea del sínodo de los obispos, yo no he encontrado enfrentamientos. Yo he encontrado fundamentalmente mucho amor a la Iglesia. Mucho amor a la Iglesia, desde una variedad de experiencias, variedad de culturas, variedad de orientaciones, pero todos unidos en el amor a Cristo, en el amor a la Iglesia y en esta tarea que nos incumbe a todos como pueblo de Dios. Escucha, comunión, y la tercera palabra, que en la que resumo mi experiencia, es vitalidad. Vitalidad. Una Iglesia, el sueño de una Iglesia viva, creativa, valiente, inclusiva, es decir, la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo que nos impulsa a la evangelización. La vitalidad nos impulsa a compartirla con los demás. Esto es un poquito la experiencia que tengo del proceso muy resumido. También me pedían que orientase un poco qué podemos hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos continuar? ¿Cómo podemos vivir? Actuar y actualizar toda esta tarea, esta experiencia del sínodo. Aquí lo resumo, yo creo que puede ser mejor así, en 5 puntos. 5 puntos muy claros y muy concretos. No me extiendo excesivamente. El primero, ¿qué podemos hacer? Primero, desarrollar la sinodalidad en lo cotidiano de la Iglesia, comenzando desde abajo. La sinodalidad debe empapar todo lo que es Iglesia, todo lo que es Iglesia. Hay que comenzar por nuestros grupos, nuestras parroquias. Todo debe estar empapado de sinodalidad. Debemos desarrollar esta sinodalidad que afecta al hacer de la Iglesia, pero fundamentalmente al ser de la Iglesia. Al ser de la Iglesia. Esto sería lo primero. Segundo, yo propongo y me invito a mí mismo, invito a todos a profundizar la dimensión de servicio en la Iglesia. A la Iglesia se viene a servir. A la Iglesia se viene a servir. Por tanto, esto nos llevará
a evitar el clericalismo. El clericalismo sea clerical, de los sacerdotes, obispos, pero también de los laicos. No podemos formar élites, no podemos crear élites, grupos separados, sino inclusivos, que incluyan, buscar esa interconexión desde la dimensión del servicio. Tercero, precisamente es esto. Creo que debemos buscar la interconexión y la colaboración de las diversas vocaciones, diversos carismas, diversos ministerios en la Iglesia. Y debemos vivirlo como riqueza, no como competencia o como confrontación de grupos exclusivos. Debemos vivir esto, superar el localismo, superar los grupos cerrados, poner todo en la Iglesia mucho más en interconexión, en colaboración, como en una familia. Como una familia. Y aquí está el desarrollo de la dimensión de la caridad en la Iglesia, que es lo que nos une. El amor de Cristo, que es lo que nos une. No el poder, no la ambición, es Cristo Jesús. El amor con el que Dios nos ama. Tercero, potenciar la interconexión. Cuarto, revisar las estructuras sinodales. Todas las estructuras sinodales, que son instrumento o son expresión, deben ser expresión de sinodalidad. No son un fin en sí mismas. Entonces, las estructuras sinodales deben servir para expresar la sinodalidad o para ayudarnos a vivir la sinodalidad. Y aquí el Papa nos dice mucho que evitemos el siempre se ha hecho así. Esa inercia que nos lleva a lo mejor crear consejos, estructuras, realidades que luego no funcionan. O que tuvieron una importancia en una época, pero quizás no ahora. Revisar las estructuras sinodales y no tener miedo a ser creativos. Ella potenciar y a cambiar lo que haya que cambiar. Son instrumentos. Importante es la Iglesia, lo importante es el Evangelio. Y cinco, yo diría, quinto punto, considerar los ámbitos y lenguajes de la evangelización, leyendo los signos de los tiempos. Hoy, se evangeliza hoy, en el hoy de nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro mundo, en nuestra realidad concreta. Y aquí quiero agradecer un saludo especial a los evangelizadores digitales que han hecho, están haciendo una gran labor, muy agradecidos. Hay que leer los signos de los tiempos, hay que utilizar los lenguajes de hoy, hay que estar en las plataformas de hoy, evangelizando por aquellos que hablan ese lenguaje, que están en esas plataformas. Hay que ser muy renovador de seres, considerar los hábitos y lenguajes de la evangelización. Estos 5 puntos. Quisiera añadir un poquito más, algo más, hablando y pensando en los religiosos, todos los cristianos. Para todos los cristianos, especialmente para la vida consagrada. Hay que recuperar, debemos recuperar la vanguardia de la Iglesia. Los religiosos, la vida consagrada debe estar en la vanguardia de la Iglesia, no en la retaguardia, sino en la vanguardia, abriendo caminos. Y esto lo hago extensivo a todos los cristianos. Dándonos cuenta y considerando las primeras comunidades cristianas. La labor de los evangelizadores es gente que no se queda, que no se cierra. No es la Iglesia cerrada, autorreferencial, temerosa. Es la Iglesia abierta, creativa, alegre, que arriesga, que comunica vida. Debemos recuperar la vanguardia de la Iglesia y la sinodalidad nos impulsa a ellos. Bien, pues espero estar en los 5 minutos. Espero que haya sido bueno. Pues por último, sí comentarles a todos, yo doy gracias a Dios todos los días por poder caminar junto a tantos hermanos y hermanas en este tiempo de esperanza. Y muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por vuestra implicación y por vuestro testimonio. Caminamos verdaderamente. Que Dios os bendiga a todos. Querido Monseñor, muchísimas gracias. Nos quedamos con tus retos para seguir caminando juntos y juntas y para seguir haciendo este camino. Bueno, ahora me gustaría ceder y darle la palabra a Sister Natalie Bequat, que está también aquí con nosotros y con nosotras, para que comparta también sus palabras. Ella también forma parte de la subsecretaría, de la Secretaría General del Sínodo como subsecretaria, y también pues, bueno, quiere compartir sus palabras y su reflexión en este primer momento de diálogo. Sister Natalie, muchísimas gracias por estar aquí también, por sacar el tiempo y bueno, también porque se da el esfuerzo para
para compartir con nosotros tus palabras. Así que for being here adelante, and for te sharing escuchamos. your thoughts with us. Muchas gracias y saludos a todos y Thank you very much. Con And hello, everyone. il PowerPoint. Ok. Giusto We will show a al PowerPoint. informe de sintesi del sínodo se destaca el vínculo fundamental entre los jóvenes y la Iglesia In the sinodal. synthesis of the synod, we can see Este proceso renovado the nuestra connection between young experiencia y people and the nuestro synodal deseo de una iglesia que process, sea casa the y synodal familia de church. Dios. Justo a This experiencia process y has renewed our deseo experience una and iglesia hope más for cercana a a las church personas, more menos burocrática, that is a más home and relacional, family of God. asociados de sinodalidad y sinodal, ofreciéndonos una primera This comprensión experience and si se this hope for a church mayor that is closer to precisión. people, less bureaucratic, Es la with iglesia more de los relationships, jóvenes habían has declarado que these se things have been ampliar associated to the term synodality and synodal, con offering us a first ocasión del understanding sínodo de Israelos. that requires a more clear definition. Dejó la consulta sinodal a nivel local, nacional, continental y universal puso de relieve como las principales preocupaciones reto se enfrenta el The synod on llegar all a its los levels jóvenes y compararlos. Todos los encuentros continuados han subrayado esta gran preocupación de los pastores y más ampliamente del pueblo de Dios. ¿Cómo anunciar el evangelio a los jóvenes de hoy? ¿Cómo caminar con how to proclaim the gospel to young people Por today. ello, el instrumento de trabajo de la Asamblea de octubre subrayó en la ficha. How to La síntesis de las conferencias episcopales y de las asambleas continentales reclaman con fuerza of una the bishops' opción conferences and preferencial the para continental los jóvenes y assemblies las familias, call que for a los preferential option reconozca for con young sus people retos and y los families, retos de la asamblea one that pastoral. recognizes them as ¿Cómo subjects and not podría as objects concretarse esta of pastoral renovación attention. sinodal misionera de la How can this Iglesia synodal, también missionary a synodal través de la renewal puesta of the en church práctica de las conclusiones de los be sínodos? made concrete and put Siguiendo into la practice also lógica through del sínodo de los the jóvenes, conclusions of the este synods sínodo y de 2014, manera 15, and 18. particularmente significativa con la iniciativa del sínodo digital, ha puesto de relieve This el gran the desafío digital de synod escuchar e has really implicar put into a focus, los brought into jóvenes focus en el the proceso challenge sinodal, como han of including young subrayado people in the todos synodal los process, documentos sinodales as all of desde the el documents, the synodal documento documents have preparatorio. shown, starting Como with the nos preparatory recuerda document. l'instrumento di laboris, per ejemplo, in questo paragrafo, The Instrumentum Laboris en línea con la reminds us, exhortación apostólica postsinodal in Christus line with the Vivit, apostolic cómo exhortation, podemos the caminar post-synodal apostolic junto a exhortation, los Christus jóvenes, Vivit, how cómo can we puede walk la alongside opción young people? preferencial ver los jóvenes How can estar preferential en el option for young centro de people nuestras be at estrategias the center pastorales of en clave our sinodal? pastoral strategies Este sínodo sobre la during the sinodalidad, synod? que en cierto modo es fruto del sínodo de los jóvenes, nos hace This, which aún is más a fruit conscientes de la of necesidad young de people's poner digital en synod, práctica la makes sinodalidad us more misionera aware para hacer of the importance of putting iglesia the con los jóvenes. También pastoral ministry into comprendemos la necesidad practice in de order to be a church with implicar young cada people. vez más a los jóvenes en el proceso, porque los jóvenes son los verdaderos motores de la sinodalidad. Young people are the Por true ello, una driving force iglesia of sinodal en synodality. misión está llamada a ser una opción A preferencial para synodal los church jóvenes, on como se mission propone en el informe de síntesis de la Asamblea is one de which gives a preferential option for A young lo, people. a lo largo del proceso sinodal, la Iglesia Throughout ha the encontrado synodal a muchas process, the personas y church grupos que has quieren found many ser people, escuchados y has met many acompañados. people in groups Mencionamos who en want to primer be lugar a heard los and jóvenes accompanied. cuya demanda de escuchar y acompañamiento resonó con fuerza First, en we el mention sínodo que se dedica a young people, ellos.
whose request to be listened to and accompanied resonated in the synod dedicated to them in 2018, and in this assembly, which confirms that need for a preferential option for young people. Young people also want to be key players in this mission, as many missionaries have expressed in the digital sphere. They want to evangelize their peers on social media. But they also need support. Young people need formation. Formation using methods in which they can participate, in which they can all give and receive, learn from one another. A synodal church is a church which listens, a church in which everyone learns. That's why formation in synodality, and especially formation in a synodal style, as the synthesis report reminds us, growing closer synodally is very important. Concerning oneself with one's formation is the answer that every baptized person is called to give to the gifts, the Lord's gifts, in order to bear fruit from the talents received and put them at the service of others. Jesus formed his disciples and became a role model for them. He shared his life with them. Thank you very, very much to the organizers, to the program organizers, and everyone who has contributed to building and making this course known. It's an excellent initiative. Sister Natalie, muchísimas gracias por compartir tus palabras y además por el esfuerzo de hacerlo en español. Muchísimas gracias por eso. Claro que sí, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y ahora me gustaría pasar a invitar a un grupo también de hermanos y hermanas que van a conversar con nosotros en este primer momento también como representantes de un proceso sinodal muy importante que hemos llevado como iglesia, que es el proceso del sínodo digital y todo lo que ha traído ello como consecuencia. Para empezar estas intervenciones, justamente invitar a Monseñor Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para las Comunicaciones del Vaticano, que se encuentra también aquí con nosotros. Monseñor Lucio, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, te cedemos la palabra para que converses con nosotros. Bienvenido, un placer saludarte y enviarte un abrazo desde acá. Muchas gracias, igualmente, desde el Dicasterio de la Comunicación. Saludos del doctor Paulo Ruffini. Likewise, hello from the Dicastery for Communications. Sincero y profundo agradecimiento y sentidas felicitaciones por todo este gran esfuerzo que están haciendo ustedes para la formación que va a dar un gran fruto en este proceso sinodal convocado por Papa Francisco. De nuestra parte, decirles que cuentan con todo nuestro apoyo y que estamos disponibles para cualquier necesidad que ustedes tengan, ¿no? Felicitaciones y gracias. Bueno, si queremos pensar en la novedad e importancia del sínodo digital, podríamos decir que nace de una respuesta espontánea y natural del pueblo de Dios presente en las redes, ¿no? Que sintiendo la convocatoria de Papa Francisco, ya desde el primer momento que la hizo, from an initial moment, it la resonated. manera Pope Francis' de poder invitation resonated responder también desde las with redes people on social media. a este proceso sinodal de escucha y participación, también caminando juntos. Por eso el objetivo fue aportar la presencia de los que no están presentes en la institución. Esto es importante, ¿no? De los que no están presentes en la institución, pero que sí se sienten parte de la iglesia, People who feel caminando part los of the caminos church. digitales.
Es decir, este proyecto está walking dirigido a along los the que no digital están en las path. estructuras So this project institucionales is especialmente, geared para toward people que who are no not in queden the fuera de institutions, este gran proceso specifically so that they're not sinodal. excluded Por eso from este this proyecto great es un synodal proyecto process. fundamentalmente That's why this misionero. project is Porque fundamentally fue a a buscar a missionary los que no están project, presentes, a los because que it están más went to seek out alejados, people who are a not los que present, who miran are tal maybe vez more un poco distant, desde lejos, a los que who buscan maybe just incluso look sin on saberlo, from a a distance, los que necesitan even those sanar who alguna search, herida, a even los que maybe han without quedado heridos en el realizing it, camino who are looking to y heal a que wound, posiblemente who observan have desde las been hurt ventanas de along the las way, redes sociales. and maybe who look from the windows of Entonces podríamos decir que social la media. novedad se encuentra en el hecho So de we can que see that una vez the más novelty la in this is Iglesia that Madre, once again the church, descubriendo una nueva the mother realidad church, cultural a lo largo y a lo discovering a ancho del new mundo, cultural porque es reality global, se throughout the lanza world, sin because it's a miedo, global con reality. coraje, con The church goes creatividad, out a without llevar al fear, Señor hasta las periferias courage, with creativity, existenciales, como dice Papa to take Francisco, the Lord donde es to the necesaria su existential peripheries, as presencia Pope Francis para calls dar them, razones where de his presence is esperanza. necessary to Y si bring nos hope. preguntásemos entonces cuál es el So if we aporte ask del sínodo ourselves, digital al what sínodo de la does the sinodalidad, podríamos digital decir que synod es el contribute to proyecto the este synodal de process? la Iglesia Te Escucha, del sínodo digital, es un proyecto piloto. Is that Esto es this importante. project of Es the decir, digital no ha synod, tenido ni it's a tiene pilot la project. This pretensión is de ser una important. cosa completa y exhaustiva. It doesn't Sería imposible, it ¿no? doesn't En claim to un be mundo anything tan vasto complete como and es el exhaustive. digital, It would be tan impossible. inicial para la Iglesia. Besides, in such a Pero sí vast podemos decir que su digital intención fue la de world. But we aportar a la can say that Iglesia la the intention mirada, was to bring to the el church sentimiento, la necesidad the de feelings, the tantas perspectives, personas que caminan the needs unidas, of so many people pero con cierta who walk distancia, como lo es la realidad digital. united, Es but decir, with a certain distance, with siempre some se tuvo la detachment intención de poder in the mostrar digital que sphere. estamos frente a un cambio cultural There was always the y esto intention necesita misión. to show that we Este are es su objetivo. facing a cultural change, Presentar y and this descubrir hasta requires qué a mission. punto se So this is necesita the y se objective, puede hacer una to misión discover up en to estos what point, ambientes. La realidad contemporánea and no se reduce a we need and dispositivos y can sistemas útiles y complejos, sino que make estamos en a una mission of realidad this reality. cultural que necesita una nueva evangelización, nueva en su ardor, If we're en in su a lenguaje, en digital sus reality, métodos, cultural como nos reality decía that y nos needs its pedía Juan own Pablo II. language, Y esto methods, es urgente y necesario para que esta nueva cultura it's urgent that entienda we el respond to this mensaje de need so siempre, that this culture pero en su understands propio the lenguaje. message that has always been the same, but Por in ello, la its misión own digital language. que se propone no es digital porque That's usa los why dispositivos the digital digitales, todos lo mission is hacemos, not digital sino because it uses all que these se llama devices, digital digital porque devices, usa el lenguaje, because las we all use them. dinámicas, la But it's lógica digital en because it los uses tiempos the de la cultura language, digital. the Esto es lo mindset, importante, como lo fue the siempre para times la of Iglesia, que llevó el the Evangelio digital a culture. una nueva cultura, This has a always been the case for the inculturación, church, to de llevar bring el the querigma original gospel e message to new invariado cultures, en el nuevo formato de la nueva not realidad changing the para que pueda message, ser entendido, but comprendido presenting y it to the vivido. new Hoy se formats trata de esto that mismo, llevar arise. el anuncio del Señor So viviente, that's what today is con su about. gran It's novedad al to espacio cultural nuevo, donde bring estamos the Lord's todos, message to others, pero algunos que están to allí this new no están cultural en context institución where y por ello where hay we're que all ir a present. buscarlos, hablarles en su So lengua, there are many sanando people sus who are there heridas, who are not present in the escuchando sus institution. So we dolores y have to sus go out and meet them, preguntas. listen to Luego, después them, de escuchar y heal their sanar, wounds. es natural que le podamos After listening and decir, healing, ¿no?, it's que ellos nos digan a natural nosotros that primero, maestro, ¿dónde vives? Y nosotros le podamos decir, ven y lo to have verás. them No se tell trata de ir us a las redes para quedarse allí, sino para encontrar a la persona, to invite para them anunciarle because el they all want to mensaje know y more. traerlo al Señor. Por eso, y termino, el aporte que ofrece So el I sínodo conclude digital with al resto de this. la asamblea So sinodal, de la cual también es the parte, contribution es that esa the digital synod misión offers to the en la rest of the realidad, process is that aportando mission personas e historias que de in otra manera nunca se hubiesen escuchado. La reality. intención fue So y taking es that message to ser people una who iglesia en otherwise would never salida, have heard it. ensanchar la tienda So being a también en los church which espacios goes digitales. forth, Gracias. Gracias, Monseñor even Lucio, in the por tus digital world. palabras. Y Thank hablando de you. escuchar a las personas que están Thank en you, redes, Monsignor procedo Lucio, a for leer your algunos words. comentarios de las personas que están Now conectados I con would like to nosotros. read some Escriben por aquí, comments qué from valioso es discernir some of you who para, are con amor, connected. aplicar la sinodalidad y caminando juntos en el amor de Dios.
Por acá también mencionan, su propuesta es importante, a la Iglesia viene a servir los grupos separados y no inclusivos, la interconexión. Por aquí también nos escriben, gracias por considerar nuestra humilde tarea. Un saludo desde Bogotá, cubano, no tener miedo a ser creativos. Finalmente, la vida consagrada, debemos recuperar la vanguardia con mucha humildad. Gracias a todas las personas que siguen conectados con nosotros y con nosotras. Invitamos a que sigan escribiendo sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus reacciones a este espacio de diálogo que estamos teniendo por aquí. Para continuar, ahora me gustaría invitar y llamar a la palabra a la hermana Cisca Valladares, que ha sido miembro del Sínodo Digital y que también ha llevado la palabra de todas estas experiencias que nos contábamos, señor Lucio, allí al proceso de discernimiento sinodal. Y bueno, hermana Cisca, muchísimas gracias también por estar aquí y por también aportar tu voz en este diálogo. Te escuchamos. Muchísimas gracias a todos por organizar esto. Gracias a los que están detrás de bambolinas. Gracias también a los que están escuchando y siguiendo este directo. Y bueno, a mí me han asignado que hable del capítulo 17 del documento de síntesis. Para nosotros ha sido un regalo enorme ese capítulo 17. Llevábamos años trabajando como misioneros digitales en la Iglesia, en las sombras, sin que la Iglesia todavía reconociera nuestra existencia. Así que la sorpresa fue enorme cuando vimos ese capítulo 17 y bueno, creo que lo celebramos todos los misioneros digitales que hemos estado participando en el sínodo digital. El capítulo 17 tiene como 3 apartados grandes, una reflexión, unos retos y una invitación. Entonces, en cuanto a la reflexión, nos viene a decir que la cultura digital es ya parte de la misión de la Iglesia. Todos, como ha dicho el señor Lucio Ruiz, estamos ya conectados, todos vivimos conectados. Y vivir conectados supone que hay muchas personas que no van a las parroquias, que no están trabajando en las diócesis, que son bautizados algunos, otros ni siquiera, pero que viven incluso con cierto interés todo lo que los misioneros digitales vamos aportando poco a poco. Es curioso que un 30% de la gente que nos sigue sean personas agnósticas, ateas o completamente alejados de la religión. Y la Iglesia en este documento reconoce que la misión de la Iglesia también está en el ambiente digital. También tenemos que ir a evangelizar la cultura digital. Pero nos advierte de que no podemos evangelizar esa cultura sin antes entenderla, con lo cual ahí hay también una pequeña reflexión a profundizar en qué es la cultura digital y cómo se vive, ¿no? Bueno, yo creo que los retos que nos lanza son muy profundos, muy importantes y creo que a nosotros nos ha hecho mucho bien porque es una perspectiva desde fuera de lo que nosotros podemos haber estado viviendo desde dentro, con lo cual nos ayuda bastante. Uno de los retos es ofrecernos formación, apoyo, posibilidad de colaboraciones, de redes. Y esto creo que es algo fundamental, como ha dicho Sorna. La formación no es solamente para la parte de manejar una red social, la parte técnica, sino también una formación de modo integral. Luego también nos dice cómo hacer que el espacio online no sea solamente seguro, sino además espiritualmente brillante. En estos momentos en las polarizaciones sociales y polarizaciones que luego se reflejan en las redes, el reto es que también convertir las espacios en donde se vive espiritualmente la fe y la caridad, que la sinodalidad acabar con lo que ya escuchamos normalmente todos los retos. Por otro lado, nos invita a pensar en cómo garantizar esta presencia de la red
sea una experiencia de crecimiento, no solo para nosotros, sino para las personas que tienen contacto con nosotros. Y también nos invita a revisar las estructuras, no solamente la vida presencial, es más ambiciosa la presencial online, ¿no? Entonces, esas estructuras, ¿cómo podemos generar energías para nuevas formas de hacer la misión? ¿Cómo podemos hacerlo de manera sinodal, en que podamos irnos transmitiendo a otras personas desde buena voluntad, en las que podemos coincidir en temas que preocupan a la Iglesia, a las diócesis, a las congregaciones religiosas y a cualquier que tenga una trata de ejercer diócesis, congregaciones religiosas, líderes espirituales, reconocer e implementar la pastoralidad, no solo para los creyentes, sino abierta a todos. Y la creación de una red de colaboración quizás culturas como la en que podemos pensar juntos la importancia de la unidad, la justicia social, el cuidado de la casa. Y bueno, en la Iglesia estamos trabajando para algo que pueda contribuir a something to the general spirit of the synod, to the second part of the Thank you very much. Importantes recordar las inscripciones para nuestro curso definitivamente salas abiertas, más gente quiere ir a internet, de ser y encuentran curso todos los idiomas disponibles, de que cada uno pueda ahí continuar el proceso de diálogo y de reflexión. Y sí, tremendamente la palabra ayudar a compartir este reto que tenemos al enfrente. Para seguir compartir la palabra estamos aquí para escuchar también este trabajo and would like to hear more about what you have to say about the mission that we are carrying forward. Si puedes desactivar tu micrófono. No. Listo. Ya. Muy emocionado. Okay. I'm very excited to be able to thank you for the report, for everything you're doing so solid. Thank you to everyone who has shared about this exciting happening in the church. This process, all persons building our church. So I'd like to share a little bit of my experience. Vemos el logo del signo, in the logo we see y es fácil pensar que la palabra But the truth is that in the logo experience, these words were I experienced as a young person. I'm still young. Later person que estamos en unión as always the next house on the church that opens
patience, ways of thinking, ways of interviewing the church. Despite these differences, we pray together, we listen to each other, try to listen to the Holy Spirit, Spirit guiding us. That is church, that is communion, I was able to experience. Teníamos un lugar en la cabeza, no solo porque de repente suena una cosa así, estábamos ahí, we're sharing our space. ¿Qué es esto? Solo escuchar, no, es And dejarse suddenly I transformar heard por los demás. people speak of de sinodality, esta right? And what sinodalidad I thought, salen well, what does that amistades mean? And it means profundísimas, letting ¿no? yourself be Sigo platicando transformed yo, in this process. And from this, teniendo, very, digamos, very conversaciones deep profundas, basadas friendships mucho en Cristo, una emerged. amistad I que salió continue to con be in personas touch que nunca and have pensé que deep iba ni siquiera a conocer, conversations with ¿verdad? people who I never Pero ahí me di thought cuenta que esto que el Papa les would pide have a even nuestros met. pastores de tener And this is what the Pope oveja, de asks estar of our digamos, con pastors, of our nosotros, ¿verdad? Con shepherds, la Grey, sabiendo ahí being among the que flock, nos duele, cómo está el mundo allá afuera de la curia. Sí les interesa la gran mayoría, al menos, our de pain, los prefectos, de las personas que están trabajando allá en our el Vaticano, de los experiences, arzobispos, cardenales que son partes. and Esa to show parte, that súper, para mí fue algo muy, pues bueno, the que me llena de curia, emoción people y in the curia at the de Vatican esperanza. and Y la these parte high de la misión. places, that they do care about what's Vi happening una in iglesia, our sentí, own experimenté experience. una iglesia que sí está buscando I also responder experienced al llamado a church that del Papa desde Evangelii is Gaudium, trying de to ser esta iglesia en respond salida, esta iglesia que realmente está llegando ahí, tratando de to the llegar a call las in periferias Evangelii Gaudium existenciales. Podía platicarles muchas to go out to the experiencias peripheries. personales de cómo And realmente cada I vez could que share platicaba many con el Papa me personal preguntaba por anecdotes. mis hijos, se preocupaba por Every mí, no nada time I más talked era to the tema de Pope, he agenda, would un ask me tema about my así muy, children. He would ask me about muy me. You know, it estructurado, wasn't ¿no? just Siempre me preguntaba por mis about hijos. the things Me on the tocó estar agenda, allá very structured. cuando No, mi he hija would ask mayor me, cumplió me años, about my le kids. quiso grabar un mensaje You de know, I cumpleaños, was les mandó there at the unas synod cajas de alfajores a mis when my hijos, daughter, tantas cosas during my así daughter's muy cerca, birthday, ¿no? De una and iglesia the que Pope somos parte, sent todos los que estamos aquí, ¿verdad? birthday greetings Y to her. también esto de And that just que platicaba un reinforced this poquito idea al that we're a final Cisque, que community. platicaba un poquito también Monseñor Lucio, And speaking to what esta Sister Siskia certeza shared de que and estamos en Monsignor una época Lucio diferente, ¿verdad? told us, Como lo ha there's hecho de certainty diferentes that we are formas in a different el era, a Papa, different ¿verdad? time. La misión As the Pope ahora, has said tenemos many que estar times, donde están las personas the hoy. mission today is to ¿Cuáles son be esas where periferias people existenciales are de hoy? today. Pues en muchos casos What are son estos those aparatejos que existential nos están, peripheries? Where la are they? mayoría de las Well, personas many times it's pasando, these digamos, devices where people muchas spend de sus horas despiertos, y a hablo de lot, ustedes, pero a bueno, lot of their nosotros, time. ¿verdad? ¿Cuánto estamos ahí? And ¿Cómo I'm estamos talking llevando about you ahí guys too, but a Cristo? we're there. ¿Cómo estamos llevando No, ahí we are there. So a, how are we bringing al Christ final to the respondiendo a la people misión in que this nos encomendó Cristo? Y space? eso nada más And rapidito, responding to that una mission cosa, el that año pasado, Jesus entrusted to mi us. hijo Javier, que tenía 6 And años, I'd like to share something. Last year, nos invitaron al my kinder, ¿no? son, Que era su Javier, who was 6 graduación de years, kinder, they antes de invited us primaria. to kindergarten. Y It was pusieron his kindergarten en una pared, graduation. había las fotos de todos And on a los wall, there niños, y abajo decía they pues, lo put que quería pictures of cada all uno the ser de kids. grande. Yo me acuerdo cuando yo, pues And bueno, había at que the los bottom, ingenieros, below que each arquitectos, picture, they had written futbolistas, what the uno kids que wanted otro to be loco when they quería grew up. ser So sacerdote, monja, engineers, hasta teachers, el papa, soccer ¿no? players, Ahora, priests, religious. número One uno kid de las even said cosas he que yo wanted to vi be the ahí, Pope. gamers. And so one of the things I Niños de saw 6 años, gamer. ¿Qué quieren was ser gamers? Estar gamer. jugando The y number pues one thing I saw grabándose was para Twitch o gamers. alguna otra plataforma. Número 2, 6-year-olds. Those 6-year-olds wanted influencers. to ¿Ah? be gamers. The second one I Eso están saw buscando most nuestros niños de hoy. was Eso están buscando. Por influencers. eso ahorita que This is what decía, our kids are looking for today. Monseñor Luis hace This is what ratito, que hay que kids recuperar today la want. vanguardia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estos niños de 6 años So what are we están doing queriendo as a church? reconocimiento en These internet, kids, follows, likes, dinero, these 6-year-old etcétera. ¿Dónde estamos como kids iglesia? are looking to be Estamos a la recognized vanguardia ahí en online, el on the mundo de hoy, internet, and social respondiendo media. en esta So cultura where are we que as es a el church? Are internet, que hay que we aprender el responding lenguaje, que hay que in this aprender el culture, idioma, que which hay is the que internet? inculturizar el Are we evangelio, learning que hay que the estar ahí language, de the diferentes formas? ¿Lo mentality, estamos haciendo? the Es culture una of pregunta que hay que respondernos cada uno y en nuestra this new realidad en la format, this iglesia, new y les doy platform? gracias porque, Well, it's bueno, a question that we have Boston to ask College ourselves y los wherever aliados we en are esto in the church. están dándole una importancia a So I esto thank que you la all and Asamblea all Sinodal the people hizo who are propia, collaborating. y estamos ahorita en este medio tiempo muy activo para regresar con todo a la segunda sesión de octubre, para So estar de we're all misión en la working together realidad del mundo de hoy. Gracias, Marco. to
Gracias a ti, José, por compartir también tu testimonio y por ponerlo también aquí en consideración de este diálogo. Para cerrar esta primera parte de nuestra conversación, ahora cedemos la palabra al queridísimo Padre José Borre, que también está por aquí, que también quiere compartir su palabra. Ha sido uno de los grandes impulsores de este proceso y de este espacio de reflexión. Actualmente es líder de muchas de esas comunidades digitales que andan por allí. Querido Borre, hermano, qué gusto verte, saludarte, qué bueno verte y bueno, te cedemos la palabra para que nos cuentes. Igualmente, qué gusto poder compartir este espacio digital que a pesar de ser digital nos hace sentirnos cerca, nos hace sentirnos iglesia. Entonces, agradezco mucho la oportunidad aquí de compartir un poquito acerca de estas comunidades digitales, estas comunidades que han surgido, son nuevas dentro de nuestra iglesia, como ahorita hacían comentarios de estas comunidades que surgen de una iglesia que está viva, ¿no? Que es inquieta, que se mueve por el Espíritu Santo, queriendo responder a las nuevas necesidades. Y salen estos misioneros digitales, estos samaritanos digitales, también podemos decir. Monseñor Lucio decía que a través de las redes sociales podemos llegar a distintas personas con distintas realidades, con distintos acercamientos a la iglesia. Y creo que los misioneros digitales han sido esos samaritanos que los han encontrado en el camino digital, que se han acercado a ello, que los han escuchado, que se han sentado a su lado y que han entendido un poco su lenguaje, su realidad, para después tenderle la mano y poder llevarlos a la casa, a la madre iglesia, ¿no? Entonces, esto ha sido algo nuevo, algo, me hacía el comentario, Urquidi me hizo el comentario que en el sínodo alguien decía que los misioneros digitales eran contrabandistas del evangelio, porque el Espíritu Santo tenía más prisa por enviarnos a nosotros a esperar que se empezara a hacer todo de manera más orgánica, ¿no? Más institucional. Entonces, pues sí, el Espíritu Santo nos ha movido, nos ha impulsado a responder, pero también nos ha impulsado a hacer y hacer iglesia. Hacer estas comunidades de seguidores a través de estos misioneros digitales y también las comunidades de esos mismos misioneros digitales que desean caminar juntos, tienen un deseo de ser y hacer iglesia, de compartirlo todo, de realmente encontrarse como hermanos y poder compartir alegrías, penas, confrontarse, corregirse, decirse tal vez lo que el Espíritu Santo lo está inspirando. Ha sido una experiencia tremenda en lo que yo he podido compartir y acompañar desde reunirse para echarse un café y conocerse por primera vez, el reunirse por videollamadas y poder sentirse que no están solos, que hay una comunidad de misioneros digitales, tanto de una diócesis, de un país o de un continente o de todo el mundo. Cada vez que nos vemos, sentimos que somos parte de esta iglesia, que no estamos caminando juntos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón este sueño, esta misión digital particular y que la cual estamos respondiendo y que seguimos aprendiendo. Testimonio de esto, de algo que hace tangible esta comunidad, que no es, sí se llama digital, pero se siente presencial, pues el testimonio de la Jornada Mundial de la Juventud, donde por primera vez nos citamos, nos reunimos, había casi más de 600 misioneros digitales y de las comunidades de seguidores había más de 20,000 jóvenes ahí, y esto nos muestra la prueba de que esta es una comunidad real, somos parte de la iglesia, caminamos juntos, y los misioneros digitales quieren proveer, quieren ser samaritanos, pero también quieren ser acompañados, y es donde levantan la mano para que como iglesia podamos lograr tener una institución como una pastoral digital que los acompañe. Ellos quieren ser acompañados, quieren ser guiados, también quieren ser formados, quieren saber más para poder responder mejor a los nuevos retos que están surgiendo. Ellos quieren sentirse parte de la iglesia, y es por eso que estamos acompañando distintas iniciativas de comunidades digitales, donde hacemos esa conexión con los obispos, con las diócesis, con las conferencias episcopales, para poder empezar a estructurar esto que ha surgido por la necesidad y por la realidad, y que le estamos dando forma,
pero que en el fondo es una iglesia viva. Es una iglesia que está respondiendo a las necesidades de tantos hijos que están ahí en las redes sociales y ahora todo el mundo está aquí. Buscamos comunidades digitales que quieran ser y hacer iglesia, caminar juntos y seguir respondiendo a esta misión particular. El consejo que yo normalmente doy a todos los misioneros digitales, incluso a los obispos y demás, es ir generando estas comunidades como lo hizo Jesús, llamándolos, convocándolos, reuniéndonos, conociéndonos, aprendiendo juntos, corrigiendo y aprendiendo de los errores, pero siempre respondiendo al llamado del Señor, siempre respondiendo a esta misión particular y respondiendo como vanguardistas, respondiendo a las nuevas realidades, pero siempre juntos. Y creo que es una oportunidad grandísima que el sínodo nos ha hecho, el de poder convocarnos, unirnos, darnos un nombre como misioneros digitales y poder poco a poco ser como institución parte de una pastoral digital que acompaña, que forma, que cuida, que alienta, que anima a todos los misioneros digitales. Nuevamente, muchas gracias por este espacio y que Dios siga bendiciendo todo este trabajo de la sinodalidad. So may God continue to bless all of this Querido work Padre José on Borre, gracias por synodality. tus palabras y también por acompañar a estas Dear Father comunidades José que van naciendo y que quieren thank you very much asumir for your esta words misión and for digital. accompanying these Aprovechamos communities that para saludar a want las to personas take que on se this conectan desde digital Estados mission. Unidos, México, Take advantage of Centroamérica, this el opportunity Caribe, to greet Colombia, everyone connecting from the Venezuela, United States, Brasil, Mexico, Perú, Ecuador, Caribbean, Chile, Central America, Argentina, Uruguay, Peru, Paraguay. Ecuador, Argentina, También se conectan Chile, desde España, Uruguay, Italia y Paraguay, Alemania. Muchísimas gracias por Spain, Italy, acompañarnos. and Y para Germany. ir Thank you so cerrando también much este espacio de for being with diálogo, us. vamos ahora a And pasar now to a start las closing preguntas para to close cada this una de first las part, personas que nos ha we'll now acompañado move aquí, que to ha puesto también su questions, so testimonio y Q&A su reflexión en torno a este tema de la sinodalidad y, with por the people who supuesto, have a lo que ha offered their implicado thoughts también on this reconocer el espacio de la topic of cultura synodality digital. Y la primera pregunta sería and para the Monseñor Lucio Ruiz, que digital también ha culture. estado con So the nosotros first aquí. question Monseñor, una vez más, gracias will por be for estar acá. Monsignor Y la pregunta que nos llega Ruiz. a través de los comentarios es Thank la you once pregunta more por los for criterios. being with Usted us. The hablaba first hace un question we momento, get ¿no?, de la realidad del lenguaje, de la cultura is about digital, de the cómo ha llegado criteria. este We're speaking espacio about así como languages clause muy nuevo a la the digital Iglesia. sphere. Bueno, ¿cuáles It's serían a los very criterios justamente? Parece new que hay varios world for the evangelizadores church. por aquí So también conectados. Criterios para justamente llevar ese querigma y esa palabra en esta cultura digital. what's Te the escuchamos. criteria Yo creo to que el bring the gospel criterio message in this principal nos lo cultural marca Papa Francisco, ¿no? in this digital Saber culture? escuchar, ¿no? Y la So respuesta first of a all, ese it's what Pope Francis escuchar says, la da knowing Papa how to listen. Francisco con el And the answer samaritanear, ¿no? Ser to buenos samaritanos, listening o sea, is what porque is no Pope se Francis also trata gives de an answer to ser that. He says being Samaritans. productor de It's not contenidos, about ¿no? being Decir content algo y producers, broadcastearlo, ¿no? Que salga saying something and bueno, streaming it, ahí broadcasting ya it, nos and sentimos then that's tranquilos it. como evangelizadores. No, para nada. Porque la evangelización And then we verdadera se feel hace en el encuentro con el good as otro. evangelizers. Aunque No, sea en that's un not what it espacio is at all. digital, lo Evangelizing importante is es encontrarse con la encountering the persona other. y ayudarla en la So in the vida. digital Porque sphere, lo que Jesús the hizo key is fue to venir encounter hacia others and la to help them, persona para sanar su because herida, Jesus came levantarla y que pueda caminar to hacia encounter Dios, ¿no? people, to Lo que hizo heal con todos los them, and milagros, to ¿no? guide them Que towards God, which is pudieran what he did ver, ¿no? through his Entonces, miracles, el so criterio that they could fundamental es see. eso, poder abrir So los the ojos, fundamental abrir criteria is el oído para escuchar, opening your eyes, your para ears reconocer to la herida, para listen, ayudarlo a sanarla to y para que recognize, puedan to conocer a see the Jesús. wound, to Diría help to esos heal, dos and to lead them, fundamentalmente para and to help them este to momento, ¿no? know Escuchar y Christ. samaritanear. Muchísimas gracias, So Monseñor listening Lucio. and being Ahora, una Samaritans. pregunta Thank que you very nos much, llega Monsignor para Lucio. Monseñor Luis Marín de San Martín. Monseñor, como has podido Now we ver, have se a están question from conectando de todas Monsignor partes del mundo y Luis Marín también de los San cursos que Martín. ofrecemos en nuestra As you can see, plataforma people son are cursos connecting from all over globales the para world, and the muchísimas courses personas en we distintas are partes del offering mundo. on this Mencionabas platform, global algunas courses for invitaciones, people algunos from different parts retos, of the world. pero vuelve a Mentioning, salir la you pregunta, ¿qué mentioned some hago si invitations, en mi but lugar, the en mi question diócesis, en mi pastoral, is, no se está in my caminando, no se está diocese, impulsando este proceso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué criterios nos what can we regala do esta if in my invitación own que Luis? Te diocese, in my own escuchamos. parish, these El things are primer not, these criterio projects sería of no perder la digitalization are ilusión. not Es happening? decir, So que the hay first thing would be dificultades. ¿Cuándo no ha habido not to be dificultades? discouraged. La There are primitiva challenges. iglesia, Well, los when have we primeros not had discípulos de challenges? Cristo, después de Pentecostés, The first muchas church, the early dificultades. church, Y after sin Pentecost, embargo, the en apostles, 2 the siglos, disciples, they casi 3 siglos, como faced many mucho, challenges. cambiaron And yet, toda la in 2 estructura centuries, religiosa del almost Imperio 3 Romano. centuries, they changed the Hubo entire persecuciones, structure, hubo dificultades. Entonces, at primero, least the no church perder nunca la structure of ilusión the y la church in Rome. esperanza.
Como hay dificultades, me quedo parado. No, como hay dificultades, vamos adelante. Abrirnos al Espíritu. Segundo sería esto, confiar más en el Espíritu Santo. A veces somos nosotros los que queremos hacer. Hay que ponernos en las manos de Dios. Y el Espíritu da fuerzas. El Espíritu ayuda. Tercero, tener paciencia. Estamos en época de siembra. Todos nosotros quisiéramos tener enseguida resultados. Y que todo funcionase magníficamente. Bueno, a nosotros nos pide sembrar. Si podemos dar un paso, vamos a dar. Nos gustaría dar 10. No podemos dar 10. A veces es solo uno. Vamos a dar ese paso. El paso que podemos dar. También yo diría intentar que quien quiera pueda. Si todos no quieren o todos no pueden, vamos a empezar por pequeños grupos. De que quien quiera pueda, se irán sumando. Es la experiencia, yo creo que todos nosotros tenemos esta experiencia. De que al principio algunos, y luego se van añadiendo, se van juntando. Y por último yo diría también desde la autenticidad, siendo auténticos, siendo verdaderamente cristianos, no dejándonos clericalizar, no yendo buscando poder, siendo humildes, realmente desde esa experiencia. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es transmitir. Yo diría esto, es un proceso. Es un proceso y esto también nos da muchísima esperanza. No es un evento que se cierra en sí mismo, sino es un camino largo que vamos avanzando en él. Y en este camino vamos encontrando también ya el regalo de la novedad, el regalo de la alegría, el regalo de la creatividad, el regalo de estar juntos y el regalo de encontrar a Cristo en medio de su Iglesia. Y es lo que podría decir, mucho ánimo. Que hay dificultades, claro. El Papa nos decía, si hay dificultades, señal de que es del Espíritu Santo. Cuando todo vaya bien, desconfíen. Si todo va bien, todo sale bien, no hay problemas, desconfíen. Pues vamos adelante. Gracias, Monseñor Luis, por tus palabras. Muchísimas gracias por estar aquí. Siguiente pregunta que nos llega es para la hermana Cisca Valladares, que también ha compartido su testimonio y su palabra por acá. Justamente hablabas de las tensiones y de todo eso que se mostraba en redes. Preguntan también por cómo, desde nuestro ser cristianos, estar en medio de estos conflictos y tensiones que aparecen constantemente en redes sociales. ¿Qué palabra les puedes dar? Seguramente esto también es misionero digital. A esta persona que nos pregunta sobre las tensiones que aparecen en redes. No es una pregunta fácil. No es una pregunta fácil porque yo creo que no existen recetas, ¿no? En general, a términos generales, yo ante tensiones lo que hago es silenciarlo e ignorarlo. Pero cuando son cosas muy graves, como puede ser la muerte al Papa, que acaba de pasar, supongo que por eso me lo preguntan. Ahí yo creo que no hay que callar. O sea, yo ahí creo que hay que hablar, hay que decir con caridad y con verdad, de modo que respetuosamente se diga que eso está mal. Pero de norma general, si son acusaciones o tensiones personales hacia mi persona, por ejemplo, o hacia la persona de cualquier misionero digital, yo lo que recomiendo es el silencio y la oración y el perdón. Y punto, nada más. Muy bien, muchísimas gracias, querida Siskia, por tu respuesta. Seguimos ahora con José Kidi, que también nos llegan un montón de preguntas aquí de todas las personas que se han conectado. Bueno, voy a tomar solo esta. José Kidi nos trae su testimonio justamente como padre y, bueno, ¿qué hacen ahora las familias teniendo en consideración este tema de lo digital? ¿Qué claves, qué pistas nos da también para poder justo en el contexto familiar asumir este reto por un lado de la Iglesia y también, bueno, todo lo que mencionabas tú un momento en todo lo que mencionabas. Si quieres ampliar algo más de eso, algo más a colección, va a ser genial. Ojalá que no estén esperando la receta secreta para las familias, porque no la tengo, la estoy buscando con mis propios hijos, con mi familia, con mi esposa. Y creo que la Iglesia lo está haciendo. I am myself searching for how to do this with my own family, with my wife, with my kids. 17, And the church is also doing this in chapter 17 of the si vemos synthesis sobre report. todo el eje, ¿verdad? Hay un reconocimiento de que las familias hoy en día, pues bueno, nadie nos
Nadie nos enseñó a ser papás con el mundo entero de disposición de los iPads, de los tablets, y que por eso ahora los niños de hoy quieren ser influencers o gamers y demás, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo, no nada más la iglesia, sino el mismo mundo. Si vemos ahora en el Senado estadounidense que están ahí los meros, ¿verdad? Mark Zuckerberg y demás, yendo ahí que quieren poner control, que sí, que no. El mundo se está dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor pues, estamos aprendiendo apenas, ¿no? Ahora, la cosa es, nosotros hemos sido proactivos, a la vanguardia, como decía, me gustó mucho eso, Monseñor Luis, te voy a seguir citando. A la vanguardia, viendo cómo estar a la ofensiva, por así decirlo, no a la defensiva, viendo cómo reaccionar y reaccionar. Entonces, hay muchas cosas que están pasando, hay misioneros digitales. Cuando hablas de misioneros digitales, hay gente que está enfocada en los niños, digamos, en los papás, ¿verdad? En los papás millennials, como soy yo, que tenemos hijos pequeños, en dar herramientas atractivas para poder formarlos en la fe de una forma diferente también, atractiva, ¿verdad? Hay millones y millones en Netflix, en Amazon, en TikTok y demás, que están haciendo cosas muy atractivas. Queremos seguir evangelizando de la misma forma, formándolos a nuestros niños de la misma manera. Con todas estas cosas que tienen, pues no, ¿verdad? El mensaje no cambia, es el mismo evangelio, pero tenemos que ser creativos, innovadores, a la vanguardia con nuestros hijos, y hay afuera, ahí hay muchos. Y bueno, las pastorales familiares, ojalá que también van trabajando con los misioneros, no más el obispo ahí arriba con los misioneros digitales en cada una de las pastorales de la iglesia. Muchísimas gracias, querido José. Y cerramos esta ronda de preguntas con el querido Padre Borre. Padre Borre, aquí están también en este espacio conectados un montón de espacios eclesiales y de conferencias episcopales y, bueno, tal vez si pudieras ampliar también la invitación para construir, como lo estás haciendo tú y como también lo menciona el documento, el informe final de síntesis de la Asamblea de octubre pasado, alguna invitación concreta para construir para esta pastoral digital en esos espacios eclesiales donde todavía de pronto no se le toma con seriedad o no se ha incluido como una parte importante de la misión actual. En fin, tú que has trabajado en este tema, ilumínanos un poco más, por favor. El primer consejo, y creo que lo más importante, y lo escuché de aquí de la misma reunión de los líderes, acompañando a las comunidades, ya sea una conferencia episcopal, ya sea una diócesis, ya sea el sacerdote párroco de una comunidad, va a poder entender y va a poder conocer un poquito la misión digital y los misioneros digitales cuando los conozca en persona, cuando los encuentre. Entonces, lo primero que creo que podemos hacer y deberíamos hacer es tener ese encuentro donde le pongamos un rostro a esos misioneros digitales, que le pongamos un rostro, que veamos la comunidad y que sepamos sus historias, que muchos creen que son los jóvenes chiflados ahí que están ahí hablando de Dios en las redes sociales, u otros que no saben cómo evangelizar y que ahí están compartiendo cosas extrañas a veces. Hay que ponerle rostro a estos casos, a estas historias y conocer de verdad la realidad. Y al conocer las historias, al conocer los rostros, van a descubrir que hay una misión tremenda detrás, que están tocando demasiadas vidas y corazones, y que por eso es tan importante responder a esta misión, porque si no nos quedaremos muy atrás. Entonces, mi recomendación es eso, promover el encuentro, el conocerse, el platicar, y de ahí seguramente empezarán a surgir las estructuras, que también para eso no hay una guía. Esto es algo nuevo, no, cada diócesis, cada conferencia, y está viendo la mejor manera de estructurarlo, y que en un futuro la pastoral digital sea parte de la pastoral orgánica. Pero bueno, esto es algo que apenas va creciendo y tomando forma. El único consejo es encuéntrense, conózcanse, siéntanse iglesia para caminar juntos. Querido Padre Borre, no te voy a dejar irte porque llegó una pregunta con nombre y apellido directa para ti y que creo que es chévere que puedas responderlo porque, bueno, nos pregunta Patricia, Cal,
varias personas cómo formar parte de los misioneros digitales. Te cedo esa pregunta a ti. Muy buena pregunta, qué buen gol que nos vamos a echar. La Iglesia te escucha, es este gran proyecto del Sínodo Digital en donde hemos ido convocando y encontrándonos con los misioneros digitales. Entonces, si alguien quiere buscar ahí la página de la Iglesia te escucha, ahí también lo puede hacer. O también contactarse directamente con algunos de los misioneros digitales que a lo mejor ya han visto en reuniones o en eventos de la Iglesia te escucha. Bueno, pues también lo pueden hacer así, contactarse. Dependiendo de la región, del estado, del país, del continente, habría que buscar, pero si no batallen, vayan a la Iglesia te escucha y ahí es donde pueden ahí registrarse para poder empezar a armar estas comunidades de misioneros digitales. Bueno, muy bien, Igor, muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas finales para cerrar. Una va a ser para Monseñor Lucio y una para la hermana Cintia, que también está aquí. Monseñor Lucio, perdona, pero no te puedes ir sin responder esta siguiente pregunta. Y también nos hacen la pregunta clave, creo yo, además de los criterios para estar en redes, es cómo entender la cultura digital, por qué llamarle misión digital, por qué llamarnos misioneros digitales, qué es lo propio de esta misión que ha aparecido ahora y de la que hemos venido hablando en este ratito. Why call ourselves digital missionaries? Why call it a digital synod? Que no es suficiente I always like to para repeat la that it's not cultura enough contemporánea for digitalizar today's la culture pastoral, que es una cosa importante. to digitalize Es decir, colocar the misa, el pastoral rosario, ministry, charlas, which means, catequesis, putting muy mass, the importante. rosary Eso es talks, digitalizar la catechesis, pastoral, putting them, llevar al ámbito digital lo que estábamos that is what it haciendo. means to digitalize Y eso está bien, pastoral pero hay que on dar the un pastoral salto level. más, And that's good. porque no es But suficiente. we have to take Hay que another hacer step una pastoral because it's not digital. enough. Es decir, We have to do utilizar a el digital lenguaje, pastoral los ministry, tiempos, las dinámicas which means en las using que the viven language, nuestros the jóvenes, ¿no? time, O sea, the porque no se dynamics trata de of usar the simplemente el context in dispositivo, which our young ¿no? people Se are trata living. de, It doesn't porque mean just nuestros using jóvenes, antes de tenerlo en la mano, lo tienen en la cabeza, the ¿no? Es una dinámica, una manera de phones, pensar. the El Papa new Francisco en technology, esto, por ejemplo, es un ejemplo because kids, maravilloso, ¿no? A mí me they're gusta decir que surrounded él no by habla, sino que this. tuitea, ¿no? And Pope Porque Francis says dice esas frases pequeñitas, he doesn't llenas de say, sentido, que tocan la he doesn't talk, I inteligencia like y to el say he doesn't corazón y te talk, quedan that grabadas he para siempre, tweets, because ¿no? he Tiene says, algunas frases he que says vos te las vas a these acordar things, these años expressions, y años, some ¿no? sentence, Y he'll esa say es it una and it'll just manera, stay with ¿no?, you. de poder entender la cultura And that's one way contemporánea, donde la understanding plasticidad, la imagen, la modern day narrativa, culture. el utilizo de los tiempos, el utilizo de la Narrative, gráfica, el sonido, de manera tal de que no the use despreciemos of lo que graphics. significa la producción, So ¿no?, la let's not manera de comunicar take que for granted tienen what, las redes the way sociales o los sistemas digitales, communicating sino que what social media utilicemos ese has. lenguaje para transmitir Let's lo que alegra use nuestro those corazón, languages que es el Señor to viviente. Muchísimas gracias, communicate Monseñor Lucio. what Y también ahí aprovecho brings our que heart joy, nos which has is the Lord. compartido tu palabra para invitar a que lean, por supuesto, el documento en la plena presencia. Última pregunta so para much, cerrar este diálogo. Gracias, Monseñor Lucio, for para la this hermana invitation. Cintia, que está también aquí. Justo Monsignor también hablaba Lucio, sobre el tema de la thank you for formación y nos preguntan directamente your sobre cómo contribution. actualizarnos en Sister estos Cizkia, temas de pastoral digital, cómo formarnos en estos temas, how por can dónde we stay up to empezar. Creo que date eso es una and pregunta receive crucial. formation También me on imagino these algún topics? misionero o misionera que está arrancando nos pregunta esto. Te escuchamos. Bueno, justamente nosotros llevamos años ofreciendo formación a misioneros digitales y We have hay been offering distintas formation to modalidades digital de missionaries for formación. years. En And there are concreto, different en ways este caso of tengo que different hablar de forms of misión formation. porque es donde tenemos In todos this los case, I have cursos. to speak about Y mission tenéis because la that's web, where all of our courses are. ponéis en Google y misión, You have the cursos, website. conecta, If you y type ahí in hay una gran cantidad de cursos iMission relacionados con la on misión Google, you'll digital. find a huge number Además, of yo creo courses que tied to la mejor manera de digital mission. aprender es I uniéndonos, think the best way haciendo sinodalidad y aprendiendo unos de to otros learn is en esto que, por join ejemplo, together llamamos la Iglesia te escucha o en cualquier comunidad digital. Eso and pienso que use es otro something modo. like the project Ahora, the church is si listening quieres or in tomarlo any en serio, community, profundizar, to join together and talk realizar about synodality, las tareas como toca y ser un to better evangelizador digital understand
bueno, pues con seriedad y profundidad, está muy bien que podáis empezar a hacer algún curso de esos. Sé que también tiene algún curso, aunque es distinto, es más para congregaciones o para empresas. También tiene cursos que podéis echarle un vistazo, pero concretamente para misioneros digitales, los que tenemos que se llaman cursos Conecta de inicio. Muchísimas gracias, querida hermana Cintia, y gracias a todos los que nos han acompañado, que han hecho parte de este diálogo, que han compartido sus reflexiones y también sus experiencias. Una vez más, agradecer a todas las redes del CELAM, al Facebook del CELAM, a Asamblea Eclesial que también se ha conectado, al YouTube del CELAM y a todas las redes que también han seguido difundiendo este espacio de diálogo y de reflexión.